Para saber qué es Kill la Kill tenemos que identificar primero lo que no es. No es una serie profunda con entramados psicológicos, no trata de revolucionar los marcos conceptuales, no intenta contar una historia innovadora o pretender ser inteligente. Entonces, ¿qué intenta hacer Kill la Kill? Esta historia transcurre en 24 episodios, nos ofrece una variedad de animaciones en foco de los personajes, otorgándoles estilos e identidad, incluso usando los planos estáticos y animación sencilla que reutilizaban una y otra vez con esos particulares efectos motion, para darle a los mismos personalidad y estilo distintivo, puliendo la clara influencia de la versatilidad audiovisual de FLCL. Esta especie de animación conceptual, la referencia que se hace hacia el vestuario, planteando la pregunta si la ropa hace al individuo o es una extensión de este, podemos encontrar toda riqueza necesaria para tener una trama coherente, interesante y muy atractiva, donde Matoi da la primera puntada para el desarrollo de la serie. Matoi llega a la ciudad en búsqueda del líder de la academia y en esta ocasión al fin logra encontrar a la ficha clave de los institutos militares y no desaprovecha la primera oportunidad para retarlo y así crear un sinfín de enfrentamientos, pero tenemos que ir un poco más atrás. La trama nos cuenta la historia de la biofibra de origen extraterrestre que está invadiendo el universo, infectando a toda forma de vida hasta consumirla. La biofibra llegó a la Tierra y algunos científicos intentaron explotarla, pero dada su naturaleza viral y parásita, los humanos no podían resistir esta correlación, así que todos los esfuerzos fueron inútiles, ya que la biofibra terminaba consumiendo el cuerpo humano. Surge la idea revolucionaria de utilizar la fibra para crear trajes simbióticos, los cuales pudieran interactuar con el cuerpo humano y así aprovechar las ventajas de dicha unión, sin correr el riesgo de infectarse y por el contrario aprovechar la potencia sobrehumana que le daba a las habilidades propias. Y como era de esperarse, utilizar este tipo de tecnología para fines bélicos. Por ello se crearon los colegios militarizados, donde los diferentes trajes les daban el rango a cada estudiante de la academia, y allí comenzó la historia. Matoi tiene que enfrentarse con los alumnos para lograr alcanzar a Satsuki y descubrir quién fue el asesino de su padre, excusa suficiente para crear un mar de crisis infinitas, peleas con extrema acción, lo cual se plasma en el primer episodio, donde inevitablemente pierde su pelea ante los poderosos uniforme Goku, y así crean nuevos estilos rápidos a base de giros que van acompañados visualmente, y en el momento en el que te empiezas a saturar te muestran fanservice, pero no el típico de Gainax, sino el mejor estilo Kill la Kill de Trigger, exagerado y de diferentes ángulos visuales para desprevenir la mente antes de seguir con el vendaval audiovisual acompañado de violentos cambios en la animación para concatenar cada saga de acción. Precisamente en la pelea con el boxeador él le dice las palabras claves, que ella se estaba burlando del deporte y de todos los luchadores, que era una falta de respeto el vestuario que llevaba, en cierta forma la parodia que utiliza Gurren Lagann hacia las mechas. Kill la Kill la usa hacia los uniformes, armaduras y trajes de batalla, dándole su propio estilo sin necesidad de caer en parodias baratas. Tenemos un traje que puede ser una armadura extremadamente fuerte, poderosa, pero solo cubriendo una pequeña parte del cuerpo, en cierto modo entre burla e intentar hacer referencia a la moda que representa el vestuario, sino también a la falta de este. Lo podemos apreciar con Nudist Beach, que para infiltrarse usan ropa, pero sus verdaderas intenciones y personalidades salen en el momento en el que se la quitan y de qué forma. Por alguna razón parecieran que siempre están en cuatro desnudos en las máquinas de combate. Aquí podemos ver el comparativo entre la ropa, entre la moda, la ropa, el estatus y cómo el vestuario hace a quien lo viste, inclusive cómo se desviste, y nos da a entender que la ropa y la moda pueden ser aceptadas sin importar qué tan ridículo, extremista, escandalosa que parezcan. Simplemente es cuestión de moda y Kill la Kill quiere imponerla. En el transcurso de la historia vemos cómo la animación va tomando forma, inclusive resaltaban precisión en una sola toma o cuadro que al no ser apreciables con tanto motion los dejaron estáticos y le dieron suficiente movimiento externo para resaltar el punto central del concepto y la animación subsiguiente, definiendo así diversos estilos como el de Mako y su familia. Con esa particular animación, especialmente en el capítulo donde cambia su estilo de vida, aprovechan para explotarla y además ponerle elementos emocionales en el camino. Las muchas inclusiones a tintes fuertes y prepotentes con personajes como Sanageyama que van más allá, se reinventan opacando por momentos a Satsuki. Estas variantes entre muchas hacen que ames esta serie, gracias al carácter que Satsuki le transmite a los personajes, inclusive a Matoi. Le dice que si se avergüenza de utilizar el traje nunca podrá superarse y sacar todo su potencial, que inclusive hay que sacrificar sea lo que sea necesario, refiriéndose a la Satsuki inmutable durante toda la serie, tanto así que en vez de caer en el modo ecchi de niñas tontas, por el contrario, el carácter de las protagonistas le da realismo y respeto con todo y sus atuendos, y es aquí donde te das cuenta del gran concepto que nos quiere imponer Trigger. Con esta serie Trigger se anotó un gol, dando a conocer su enorme capacidad y experiencia en la animación, especialmente en lo visualmente hablando, y como más que el contenido, la propuesta visual es capaz de darle un acabado inmejorable a los conceptos aún más que las mismas palabras, y como si no fuera suficiente el despliegue de acción emocional
emoción y adrenalina te dan una sensación de satisfecho cada vez que terminas cada capítulo y no tienes la necesidad de ver más, muy a lo Fooly Cooly. Y por el final, cuando se invierten los roles y trajes, la serie ya no puede subir más y logran mantenerse. Cuando crees que van a empezar en declive, logran sostenerse dando giros muy atractivos, terminando con un final acogedor. Y hablando de arrogancia, carácter calculador y poderoso, apoteósico, tenemos nada más y nada menos que a Ragyo, y entiendes el porqué del carácter de las protagonistas. Entonces Matoi y Satsuki solo pueden intentar igualar el poderío y la presencia que su persona representa. Wow, cuando piensas que no se puede ir más lejos en prepotencia, te la comprimen y te la convierten en un imponente personaje que pareciera ser presencia, estilo de inmortalidad pura, tanto así que vivir o morir hace parte de su propia voluntad. Otro punto importante son los openings y endings, con que Trigger nos demuestra que incluso cualquier centímetro cuadrado de animación es suficiente para seguir dibujando más conceptos y desarrollo de ideas. En el ending vemos una Matoi caminando solitaria con su uniforme escolar en medio de su tranquilidad e inesperada soledad pensativa y tal vez algo agotada. Se notan sus deseos que de alguna forma no ha podido cumplir. A un lado tenemos a una Matoi heroína que no representa nada más que sinónimos de pelea y acción, pero no a ella, esa no es ella. Matoi trata de ignorar este detalle y quisiera pretender y actuar de forma como se supone que debería hacerlo, y al final la figura solitaria de Matoi en una noche en la ciudad, como si el anhelo de su deseo pasara por su mente como una estrella fugaz, pero aún así tiene que seguir con su misión. Luego pasamos a la más pura acción, donde el centro son Matoi y Satsuki, mucha acción, adrenalina, animación épica poderosa y sangre que le da color a la historia e inclusive hasta sirve para los títulos. Yendo en retrospectiva tenemos que ir más atrás, inclusive de la misma historia. Ahora tenemos a Tengen Toppa Gurren Lagann y vemos que ellos no fueron tanto por la animación, recurrían a ella cada vez que necesitaban hacer algo extremadamente, jodidamente apoteósico, y sabían cómo manejar los conceptos, regando sentimientos generados a lo largo de la serie para crear una explosión espiral que cada vez más nos llevaba a otras dimensiones e incluso a la misma desesperación de pensar que esta vez no lo lograrían, pero no sé de dónde se sacaban un as bajo la manga o una transformación a lo Power Ranger mecha parodiable, eso sí, bien justificada, para liarla en cualquier lugar del universo, partiéndose las voluntades con galaxias si era necesario, y siempre la misma frase arrogante: ¿quién carajos te crees que somos? Usándola una vez más para llegar a los límites más inimaginables. Eso es ser épico y apoteósico. Algo tiene Gurren Lagann en la forma precisa de incluir la animación con sus estructuras emocionales del sello Gurren Lagann, y nos muestran una vez más que teniendo ganas y buena animación se pueden obviar conceptos ultra inteligentes. Ahora vamos a FLCL, a su mundo de tranquilidad aparente y crisis de locuras espontáneas. FLCL se las arregló bastante bien para contar una historia con criterio, con cierto grado de inteligencia, ambigüedad, profundidad, y con esos simbolismos acompañada con el cambio continuo de animación que nos hacía dudar de cuál era la real naturaleza de los personajes y de la misma historia, a tal punto que decías: esta joda parece no tener pies ni cabeza, haciendo que tengas que verla para comprobarlo, y entre más la veas más captas esos detalles y a amar así la estructura inteligente que quisieron armar por el camino, y me atrevo a decir que la armaron por el camino, que la fueron descubriendo en cierta forma, sentando bases al poder audiovisual, a arriesgar a ir más lejos, explorar universos inalcanzables, sobre todo ser capaces de volver lo más intacto posible sin tener que afectar el concepto principal de la historia, y allí el cómo impresiona esta clase de sagas, estilos audiovisuales, inclusive al extremo de crear arte audiovisual puro y de la más alta calidad y presentarlo en formato anime, que después Gurren Lagann, Kill la Kill retoman, haciendo un énfasis en el poderío de la personificación que da la animación. Concuerdo que Kill la Kill no es digna sucesora de Gurren Lagann o FLCL, ya que no necesita hacerlo. Cuando has creado tu propio estilo y camino, no necesitas recorrer el de nadie más. En el momento en el que el nuevo milenio empieza, aparece FLCL ofreciéndonos la promesa de que inclusive dentro de la animación anime hay mucho de donde explotar. Aunque toque esperar, vale la pena hacerlo.